usted asiento. Bien, el tema que traigo esta noche para ustedes, amados hermanos, es Dios Padre. Dios el Padre nos ha salvado. Dios el Padre nos ha salvado. Y bien, de plano podríamos decir, ¿acaso no fue el Hijo el que nos salvó? ¿Quién nos salvó entonces? ¿Nos salvó Dios el Padre, Dios el Hijo? Y si hablo de ellos dos, ¿tendría yo que decir Dios Espíritu Santo también? ¿Cuál de los tres nos ha salvado? ¿Qué cree usted, amada iglesia? ¿Quién nos salvó? ¿Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo? Señor, un solo Dios. Amén. ¿Quién más? Los tres nos han salvado. Bueno, bien, gracias a Dios. Bien por eso, está muy bien contestado, los felicito. Y en esto quiero yo decir la participación de cada uno en la obra salvadora, en la obra redentora sobre nuestras vidas. Hoy quiero que atendamos al mensaje de Dios el Padre nos ha salvado, o podríamos decirlo de otra manera, la obra de la salvación por medio de Dios el Padre, ¿verdad? Bien, he dicho muchas veces que la Biblia lo afirma, así que Dios el Padre ha estado involucrado en esto, ¿sí? Dios el Padre diseñó, Él mismo gestó el plan de salvación por medio del cual nos alcanzó a nosotros para su gloria. Jesucristo nuestro Señor fue obediente a ese plan, a esa determinación de Dios el Padre, y vino hasta nosotros. Es decir, que también por medio del Espíritu Santo la obra de la salvación se hizo latente, real, presente en nuestras vidas. Claro que sí, es un solo Dios verdadero el que obró todo el plan y el que diseñó toda esta obra redentora, pero cada una de las tres personas de la divinidad de Dios nuestro Señor obró unas partes especiales e importantes, ¿sí?, para que el plan fuera completado en su totalidad. Así que Dios el Padre, para poder aplicar la justicia de su Hijo en nuestras vidas, tuvo que imputar, inculpar, descargar sobre Jesús nuestras culpas. Hemos hablado ampliamente, creo que durante toda nuestra vida cristiana, que nuestros pecados cayeron sobre Cristo, pero cayeron porque Dios el Padre los descargó sobre Él. Y es esa la obra que analicemos, que quiero que analicemos esta noche. Cómo Dios el Padre obró en esta obra maravillosa de la salvación. Dios el Padre, para poder aplicar esta justicia a nuestras vidas, lo hizo por medio de Jesucristo a nosotros, ¿verdad? Y esta obra aún está vigente sobre nuestras vidas, es decir, esa obra de la redención aún está vigente sobre nuestras vidas, y Dios sigue actuando en el mundo, y este mensaje aún debe ser predicado, y este mensaje aún debe ser presentado en la exposición y en la presentación del Evangelio. Así, en esta primera parte quiero yo decir que para salvarnos, Dios el Padre envió a su Hijo. La obra de la salvación es una ejecución tanto de Dios el Padre, como de Dios el Espíritu, como de Dios Hijo en nuestras vidas. No es correcto pensar o considerar solamente que la obra fue de Cristo. Esa idea sería contraria a lo que dicen las Escrituras. Así que por medio de los tres, Dios nos salva. La idea más correcta es esta, que por medio de la divinidad o de la Trinidad de Dios, nosotros fuimos alcanzados para salvación. ¿De acuerdo? Podemos decir que solamente por medio de Cristo fuimos salvados. Por muy piadosa que parezca, por muy buena que parezca esa expresión, no es la más correcta según la Biblia. ¿De acuerdo? Así que, como lo indicó el hermano José, Dios, un solo Dios, teniendo en consideración que es un Dios trino, fue el que nos salvó en una obra especial para cada uno de nosotros. Y aquí veíamos nosotros en el verso 16, de hecho, este es un versículo muy usado por toda la cristiandad, ¿verdad? Que Dios Padre envió a su Hijo, porque de tal manera amó
Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, aquí hay dos asuntos importantes. De tal manera, dice la Biblia, de tal manera nos deja ver dos puntos acá. El primero es hasta qué punto amó Dios al mundo. ¿Hasta qué punto? Lo amó hasta el punto que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y la segunda parte que dice esa frase es: ¿de qué manera nos amó Dios? Nos amó en la manera en que Él entregó a su Hijo. Dos partes importantes. Nos amó hasta el punto de tener que enviar a su Hijo, pero lo amó de la manera en que envió a su Hijo. ¿Sí? Podríamos decir, mira, yo te amo desde aquí hasta el cielo. Le podemos decir a nuestra esposa, te amo hasta el universo infinito. Bien, esa es la medida. Pero te amo hasta ser capaz de dar mi vida por ti. Es la manera en que se ejecutaría ese amor por nuestra esposa, ¿verdad? Eso es lo que dice allí precisamente ese verso. De tal manera amó Dios al mundo, que aún dio a su Hijo, y lo amó por medio de entregar a su Hijo. Pero miremos también el verso 17, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Dice aquí la palabra del Señor que la finalidad por la cual Dios envió a su Hijo al mundo, ¿sí? ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Para que nos enseñara a vivir una vida piadosa y correcta? Bueno, en parte sí, pero no es la finalidad concreta con la que Jesucristo fue enviado al mundo, ¿sí? Es cierto, Él nos enseña, pero la finalidad, el objetivo principal por el cual el Señor Jesús vino a esta tierra fue para salvarlo. Y esa es la puntualidad, ese es el enfoque, esa es la importancia de que Jesús haya venido a la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque muchas religiones, aún muchos cristianos, ven a Jesús únicamente, ojo en esto, únicamente como el ejemplo moral para la vida. Muchas religiones lo predican, aún muchas sectas lo predican. Los testigos de Jehová dicen que Jesús simplemente nos enseña a vivir de una manera piadosa. No es correcto pensarlo así. Jesucristo, según este versículo, vino a la tierra para salvarnos. ¿De acuerdo? Eso también está expresado en la primera carta de Juan. Vaya por favor allá. Primera carta de Juan, en el capítulo 4 dice: y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo, dice la Reina Valera. Pero la traducción de las Américas añade una frase allí: para ser el Salvador del mundo. ¿Sí? Vuelvo a decirlo, Dios el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Sí? Ya con eso nos deja más clara cuál era la finalidad de Jesús al venir a la tierra. ¿Enseñarnos a vivir de una manera santa? Sí, amén. ¿Enseñarnos a vivir de una manera piadosa? Sí, amén. ¿Enseñarnos a amar a Dios por encima de todas las cosas? Gloria al Señor, sí. Pero el objetivo, lo que Él siempre tenía en mente, era llegar a ser el Salvador del mundo. En tercer lugar, para salvarnos, Dios el Padre tenía que imputar sobre Jesús nuestros pecados. Y al decir esta palabra imputarlo, quiero decir descargar, ¿sí? Bajo este panorama, la obediencia de Jesucristo nuestro Señor debemos verla desde otra perspectiva. No solo vino para enseñarnos quién era el Padre, porque Jesús, esa es otra finalidad, nos vino a mostrar quién era el Padre, sino que también Él vino para acercarnos al Padre por medio de su muerte. Dice la Escritura también en Efesios: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿verdad? ¿Por qué estábamos lejos? Por nuestros delitos y pecados.
Toda persona que no ha reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador permanece como lejos de Dios, permanece alejada de su voluntad y de su divinidad. Por consiguiente, la obra que Jesús hizo nos acerca a Dios el Padre. Algo de esto hablamos en la salida que tuvimos. Allá en Efesios habla de que el velo de separación fue roto a través del sacrificio de Jesús, por medio del cual nosotros nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque la obra redentora de Cristo nos acercó. ¿A quién? Nos acercó al Padre. Gloria al Señor por esto. Por medio de su muerte, de su sacrificio, nosotros hemos sido acercados al Padre. En otra medida también quiero yo decir, no es que tú te acerques al Padre, no es que yo me acerque al Padre, porque esto va también en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia que dice, ¿quién es justo? ¿Quién buscó a Dios? Ni uno solo, dice la Escritura, ni uno solo. Así que ninguno de nosotros podemos decir que nosotros por nuestra voluntad buscamos o nos acercamos ante Dios. Nosotros no nos acercamos, nosotros no vinimos, Él nos atrajo. Dice Cantar, Él nos sedujo, Él nos atrajo hacia Él. ¿Con qué? Con cuerdas de amor, con lazos de amor, con su eterna y grande misericordia. ¿De acuerdo? Así que por más inteligentes y ávidos que seamos nosotros en la vida, no nos alcanza para acercarnos voluntariamente ante Dios, sino que Él nos atrae por medio de su sacrificio. Con esto en mente, Dios imputó sobre Jesucristo nuestro pecado. Y esto significa, ¿qué significa imputar? ¿Y por qué escojo yo esta palabra allí? ¿Por qué coloco yo esta palabra? Porque esta palabra significa que el Padre considera en la cruz nuestro pecado en la cuenta de Jesús. Eso es lo que significa la palabra imputar. Colocar en la cuenta de Jesús nuestro pecado. Colocar sobre otra persona las culpas de otro. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Perdón, eso fue lo que hizo Dios el Padre. Estamos analizando la obra del Padre. Así que no solamente el Padre envía a su Hijo, sino que también coloca sobre Jesús nuestros pecados. Para que funcionara tenía que ejecutarse de esta manera. Así que con esto en mente debemos entender que es sumamente importante este concepto en la fe cristiana. Para que nuestra fe, tu fe y mi fe sea más puntualizada, más acorde a la Escritura, debemos tener estos conceptos muy claros. Nuestros pecados, Dios el Padre los tomó y los colocó sobre Jesús. Y quiero que se traslade por un momento a la lectura que hicimos en alguna oportunidad, nuestra lectura diaria, en Levítico. En Levítico hay dos formas que se aplica este tema sobre el Cordero Pascual. ¿Sí? Una forma es que este Cordero es tomado y sacrificado sobre el altar, queriendo decir que sobre Él está nuestro pecado y es ofrecido en sacrificio por nosotros. Eso es tipo y sombra de Jesús nuestro Señor. Pero se escogía también otro cordero sobre el cual se le colocaban las manos. Los sacerdotes ponían las manos sobre este cordero en señal de ¿qué? De que sobre él colocaban los pecados del pueblo, y posterior a esto dejaban ir al Cordero Pascual. Lo dejaban ir al desierto para que nunca más regresaran esos pecados a nosotros, mostrando también la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Él tomó nuestros pecados y los alejó de nuestras vidas. Bien, vayamos también por favor a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 dice allí: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, ¿en qué? ¿En qué envió Dios a su Hijo? Romanos capítulo 8, verso 3. En semejanza de carne, de pecado,
A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y ese versículo connota también dos cosas muy importantes. La primera de ellas es: ¿qué clase de cuerpo vino Cristo? ¿En qué clase de cuerpo vino Cristo? Jesucristo pudo haber venido en un cuerpo como el de Adán y Eva antes de caer, ¿cierto? En un cuerpo glorioso como ese. Pero aunque eso era extremadamente humillante para la gloria de Dios, fue aún más humillante que Cristo haya venido en un cuerpo después de la caída del ser humano. Me explico. Jesucristo pudo haber venido en un cuerpo de gloria, ¿sí? Como el que tenían Adán y Eva antes de desobedecer a Dios. En ese cuerpo de gloria en el que estaban los dos allá, sin pecado y sin maldad en su mente y en su corazón. Jesucristo pudo haber venido así, pero no hubiera sido perfecto el cumplimiento de la ley. Entonces, lo que hace Dios el Padre es enviar a su Hijo en un cuerpo después de la caída de la muerte, de la caída del ser humano, en un cuerpo que contenía todo el pecado, en un cuerpo que había recibido todo el pecado de la humanidad. Entonces, puede que alguien tome incorrectamente esta idea y decir que Cristo solamente vino para dar su sacrificio, lo que se resume en que podría venir solamente al momento de la cruz y dar su sacrificio, resucitar y volver de inmediato. Pero esta idea tampoco es correcta, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero yo decir con esto? Dios tenía el poder, si la finalidad de que Jesús viniera a la tierra era de que hiciera solamente el sacrificio, pues que venga Jesús en el momento del sacrificio, hiciera el sacrificio, 3 días después resucitara y volviera a la gloria de Dios. ¿Para qué venir durante 30 años? Durante más de 30 años. ¿Cuál era la finalidad? Jesucristo pudo haber venido solamente el día de la cruz y ya. Si la cuestión era ofrecer un sacrificio, pues venga, ofrezca el sacrificio y devuélvase. Él tenía el poder para hacerlo de esa manera, pero entendemos y vemos claramente que no fue así. Así que Cristo debía padecer bajo nuestras mismas debilidades. Por eso dice allí: y Dios el Padre envió a Jesucristo en un cuerpo de pecado, en un cuerpo de carne de pecado, como lo estamos nosotros, en semejanza de carne de pecado, para que desde allí alcanzara la perfección y esa perfección nos fuera aplicada a nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo de plano acá? Estoy diciendo que Jesús pudo haber venido en un cuerpo de gloria, pero no vino en un cuerpo de gloria, vino en un cuerpo de semejanza de pecado. ¿Para qué vino en un cuerpo de semejanza de pecado y vivió 33 años? ¿Para qué? Para cumplir perfectamente toda la ley de Dios, ¿de acuerdo? Para cumplir toda la justicia de Dios sobre él, para que él fuera perfecto en todas las cosas. Dice la Escritura también en Hebreos que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que él experimentó todas las debilidades, él experimentó todos los sufrimientos, él experimentó todas las cosas en su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque su propio cuerpo estaba sujeto a pecado. No estoy diciendo que él haya pecado, sino que estaba en esa misma condición, en la misma condición en la que tú y yo estamos, ¿de acuerdo? Así que aunque Cristo pudo haber usado un cuerpo diferente, no lo hizo. Debía ser un cuerpo bajo las mismas limitaciones, bajo las mismas fragilidades, bajo las mismas aflicciones, angustias, sufrimientos y quebrantos de toda la humanidad caída, para que tuviera él mismo el título del perfecto justificador. Todo nuestro pecado recayó sobre él, pero él nunca cometió pecado. Por esa causa Jesucristo vino en un cuerpo de semejanza de pecado. No vino en un cuerpo glorioso, vino en un cuerpo de semejanza de pecado y vivió 33 años para vivir, para cumplir perfectamente la ley de Dios sobre su cuerpo, sobre nuestras vidas.
Y también en 2 de Corintios 5:21. Vamos allí, que dice la escritura, por favor. ¿Qué dice la escritura? ¿Alguien que lo lea? Amén. Allí dice la escritura que Dios el Padre lo hizo pecado. ¿A quién hizo pecado? A Jesucristo. Estamos viendo la obra del Padre sobre Jesús. El paso anterior o el punto anterior es que aunque Dios podía enviarlo en otro tipo de cuerpo, lo envió en un cuerpo sujeto a las mismas pasiones. Y aquí dice en este versículo que Dios el Padre lo hizo pecado por nosotros. ¿Pero qué quiere decir ese lo hizo pecado? Quiere decir que Dios lo cubrió con nuestros pecados. Aunque Jesucristo era puro, recto y había cumplido perfectamente la ley de Dios, como este mantel está puesto sobre la mesa, de la misma manera Dios el Padre cubrió a Jesús en su santidad y en su justicia. ¿Lo cubrió con qué? Con nuestros pecados. Y a nosotros que habíamos cometido ese pecado, nos cubrió con su justicia. De eso hablamos ampliamente en Romanos, ¿lo recuerda? Jesucristo, Dios el Padre, a nosotros nos cubrió con la justicia de Dios. Pero allí, ese verbo o esa palabra, lo hizo pecado, quiere decir, cubrió a Jesús con nuestros pecados. De la misma manera, Dios aplica sobre nosotros la justicia, la perfección y la santidad de Cristo. Es decirlo de otra manera, tomó el traje, la ropa de Jesús, el manto de Jesús, y lo puso sobre nuestras vidas, y nuestro traje de pecado lo puso sobre Jesús. Esa es la obra de la justificación que Dios hizo en nuestras vidas. Amén. Así que cuando Cristo colgaba sobre la cruz, no se volvió corrupto, o no se volvió injusto, o no se volvió pecado como tal. Él no hizo pecado, Él no cometió pecado, sino que a Él le fueron impugnados nuestros pecados. Fueron puestos en la cuenta de Jesús. Es como si alguien llegara y le depositara un dinero en una cuenta bancaria que está a su nombre. Es algo que usted no se ha ganado, es algo que no es suyo, pero que alguien consignó en su cuenta. De la misma manera, aunque Jesucristo no cometió pecado, cuando Él estaba allá colgado en la cruz del Calvario, el Padre consignó a la cuenta de Jesús tus pecados y mis pecados. Se los hizo suyos para que a nosotros hubiese sido hecha la justicia de Jesús. Es un cambio de situaciones, es un cambio de situaciones allí, ¿verdad? El siguiente punto que quiero yo expresar acá es que Dios el Padre castigó a su Hijo en la cruz. Dios el Padre castigó a su Hijo, ya que Cristo había sido cubierto, o como dice allí, lo hizo pecado. Ahora era necesario aplicar el castigo del pecado, pero también fue necesario que Jesucristo sufriera la ira de Dios y muriera en nuestro lugar como un sustituto que llegara a llevar nuestro pecado sobre la cruz. No solamente era el hecho de que Jesús estuviera en la cruz y ya, no, la ira del Padre cayó sobre Jesucristo. La ira del pecado, la ira del castigo del pecado cayó sobre la vida de Jesucristo. De esta manera, las demandas de la justicia de Dios en nuestra contra fueron satisfechas, fueron cumplidas. Dios estuvo satisfecho del pago de nuestra maldad. ¿Por qué? Porque Dios el Padre derramó toda la ira, toda su ira sobre Jesús. Recordemos qué es ira. No es la ira con la cual nosotros castigamos a nuestros hijos. No es la ira por la cual nosotros discutimos en la calle con nuestros vecinos.
¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el pago por el pecado, es el castigo del pecado, ¿de acuerdo? Según la Biblia, el castigo del pecado es la muerte. Así que sobre Jesús recayó toda la ira del Padre sobre la vida de Jesús. Solo de esta manera Dios el Padre pudo preservar tanto la justicia de Jesús para justificarnos a nosotros, y pudo preservar Él mismo ser el juez de nuestras vidas. Vamos a Isaías también, capítulo 53, por favor. Isaías capítulo 53. Dice allí en la escritura, el versículo 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero quiero leer otras versiones. La versión de las Américas dice que Él cargó con nuestros dolores y nosotros le tomamos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero la versión textual dice allí: Él fue azotado, herido, afligido y traspasado por nuestros pecados. Otras versiones dicen: Él fue molido, castigado y flagelado por nosotros. Pero hay una versión en particular que dice: pensamos que estaba siendo castigado, atacado por Dios y afligido por algo que había hecho, pero Él fue herido por causa de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él soportó un castigo que nos hizo bien, y por sus heridas hemos sido sanados. Es decir, podemos nosotros pensar que Jesucristo estaba siendo castigado o atacado por Dios por causa de nuestros pecados, pero lo correcto es pensar, como dice allí, que Él fue herido por causa de nuestros pecados, molido por causa de nuestras rebeliones, y Él tuvo que soportar el castigo que el Padre estaba dando sobre Jesús. Así que el Padre tuvo que derramar toda su ira sobre Jesucristo nuestro Señor. Miremos también el versículo 10. Dice allí: con todo esto Jehová quiso ¿qué? Por favor, abra su Biblia y lea el versículo 10. Estamos estudiando la Biblia, no se le olvide. Versículo 10, que dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y lo que le plazca a Jehová se cumplirá por su mano. Y esa palabra allí, lo que le plazca, o lo que Jehová quiso hacer en él, significa directamente que Jehová se deleitó, que el Padre se deleitó en el castigo que le estaba dando. Pero apliquémoslo correctamente. No es que Dios, el Padre, haya sido un malvado, ¿sí? No es que Dios, el Padre, haya sido o se haya deleitado, como se haya gozado. Uy, sí, por fin un castigo. No, lo que esta palabra quiere decir aquí literalmente es que la ira de Dios, a Él le plació que estuviera sobre Jesús. ¿Qué quiere decir esto? A Dios no le placía castigarnos, sino que a Jesús le plació castigar fue a su Hijo. Cuando dice allá la Escritura esa palabra, lo que le plazca a Jehová, Él quiso castigar a Jesús en nuestro lugar. Es lo que quiere decir este versículo prácticamente. Él le plació que por medio de su sufrimiento y de la muerte de Cristo recibiera nuestro castigo. La voluntad de Dios se cumpliría de esta manera, en que Jesús recibiera nuestro castigo. También dice allí que Él quebrantaría. Dice allí al principio: Dios quiso quebrantarlo. ¿Qué quiere decir quebrantarlo? Quiere decir moler, quiere decir golpear, o quiere decir quebrantar en pedazos. Cristo fue molido por el Padre
y fue puesto en aflicción para que su pueblo fuera salvo por medio del sufrimiento y de la muerte de su Hijo Jesús. Entonces, esto fue lo que Dios el Padre hizo sobre la vida de Jesucristo. Él lo castigó. ¿De qué manera lo castigó? Lo castigó azotándolo, hiriéndolo, moliéndolo, traspasándolo por nuestro pecado. Él quiso que estuviera sobre él y no sobre nosotros, y al final lo molió, lo quebrantó en pedazos para que nosotros conserváramos la salvación de su Hijo. En siguiente punto quiero decir yo que el Padre resucitó y exaltó a su Hijo. Para completar la obra no era solamente necesario enviarlo en un cuerpo de padecimiento de pecado, ni que Jesucristo experimentara todo el pecado, sino que después de todo esto el Padre debía levantarlo de entre los muertos. Dios el Padre envió a su Hijo al mundo en semejanza de carne de pecado, le imputó todos nuestros pecados y lo molió bajo toda la fuerza de su ira. Pero esto, miremos Hechos capítulo 2 en el versículo 32. Y allí va a completar, según la expresión que está allí dada por Pedro, esto va a completar la obra de Jesús en la cruz. Dice allí, verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, hablando de los apóstoles, somos testigos. La obra y la mano poderosa del Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Miremos también el capítulo 3, versículo 15. Dice allí, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ratifican los dos textos que quien levantó a Jesucristo de entre los muertos fue el Padre. El Padre fue quien lo resucitó. ¿Por medio de qué? Por medio del poder y la obra del Espíritu Santo. Pero fue el Padre el que lo levantó de allí. Miremos también, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, el versículo 4. Fuimos pues sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en novedad de la vida. Este versículo lo que nos quiere decir allá es que por la gloria del Padre, para que el Padre fuera glorificado, Él mismo lo resucitó. Recordemos una de las finalidades también de Jesucristo, y es dar a conocer al Padre, glorificar al Padre. Y el Espíritu Santo debe glorificar y dar testimonio de Jesucristo. Y las Escrituras dan también testimonio de Jesucristo. Pero la obra que hizo el Padre allí fue levantar a Jesús de entre los muertos. Miremos también Efesios capítulo 1, versículo 20. Dice allí, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. El poder, la gloria, la gracia del Padre hizo que Jesucristo fuera levantado de entre los muertos. ¿Para qué levantó Dios el Padre a Jesús de entre los muertos? Vaya por favor a Filipenses capítulo 2. Habiendo resucitado a su Hijo de entre los muertos, según dicen las Escrituras, nos enseñan ellas, que Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Leamos Filipenses 2, versículo 9 hasta el 11. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado.
Cada vez que nosotros pensemos en la obra redentora de Jesús, debemos pensar que fue hecha para la gloria del Padre. Toda la obra que Jesús vivió fue para glorificar al Padre. ¿Para qué el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos? Para que el Padre fuera glorificado. Amén. Para que el Padre fuera glorificado. ¿Cómo deberíamos nosotros entonces orar? Padre, te damos gloria, honra y poder y autoridad, porque resucitaste a tu Hijo Jesús de entre los muertos. Debemos darle la gloria a Él. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, ¿qué dice 1 Corintios 15? Vana sería nuestra fe. Ese es el cumplimiento de la obra redentora de Dios, el Padre, sobre nuestras vidas. Vamos nuevamente a Hechos, por favor, capítulo 5. Recordemos que este es un estudio que habla acerca de la obra redentora del Padre. Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31, dice la Escritura: el Dios de nuestros padres, es decir, Dios el Padre, levantó a Jesús, a quienes vosotros lo matasteis y lo colgasteis. A él Dios lo exaltó. A él Dios lo exaltó con su diestra de poder como jefe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y aunque aquí está hablando directamente de la nación de Israel, la aplicación amplia de este versículo es sobre todas las personas que creen que Jesús es el Señor. ¿Para qué lo levantó de entre los muertos? Primero, para glorificar al Padre, pero segundo, para que la salvación fuera real. Dice el versículo 31, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ya que Jesús fue levantado de entre los muertos, a nosotros llegó el arrepentimiento y el perdón de entre los pecados. Amén. Así que el Padre llama ahora a todos a arrepentirnos en Jesús y creer en su nombre, según lo que dice Romanos también, es creer y confesar. Aquí tenemos que arrepentirnos y creer que Jesús fue levantado de entre los muertos por la obra poderosa del Padre nuestro Dios. Miremos también Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Amén. Versículo 30 dice: por tanto Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha padecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Vuelvo a representar acá. ¿Por qué Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos? Para que todos los hombres en todo lugar crean y se arrepientan en el nombre de Jesús. Amén. Así que esta frase, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, es una referencia a la larga historia de los gentiles en su pecado. Durante todo este tiempo Dios pasó por alto su ignorancia. ¿Para qué? Para que llegase un día en el cual todos nosotros debíamos creer en Jesús nuestro Señor. Y quiero terminar entonces con la primera carta de Juan. Vamos allí, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Dice allí: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Amén. Creer
es más que simplemente un decir sí, está bien, ¿sí? O un conocimiento meramente intelectual. Esto implica también una esperanza de que Jesucristo volverá por nosotros. Implica también una confianza de que Dios es poderoso para salvarnos, de que Dios el Padre es poderoso para salvarnos por medio de la obra redentora de Jesucristo nuestro Señor. Y es también una dependencia única y exclusivamente en la obra de nuestro Dios para salvarnos. Creer que Jesús es nuestro Señor es eso, es tener la esperanza de que Él volverá y nos salvará, es tener la confianza de que la obra se ejecutará por completo en nuestras vidas, y es depender de que Dios hará su obra completa por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Creer en Jesús es entregar toda nuestra vida al eterno Dios y Padre de nosotros, a Él que nos ha amado por medio de Jesús y ha hecho su voluntad en Cristo para nosotros.